nombre es Paula Fernández. Lo que les decía es que estaba muy agradecida de esta invitación, pero sobre todo porque me vuelve a traer Integral. Integral es el lugar donde me formé, donde egresé como diseñadora de interiores, pero básicamente es un lugar donde mi interés, mi gusto, hasta le diría mi pasión por el diseño comenzó a consolidarse. Y digo esto porque yo venía de otro campo, yo soy psicóloga, venía de otros intereses y si bien en ríos subterráneos esto se venía gestando, terminó de consolidarse acá. Y cuando pensaba en cómo iniciar esta charla, cómo iniciar esta experiencia que yo les quiero contar, eh, me remitía a mis 14 años, en donde mi sensibilidad al objeto arquitectónico, al diseño, hasta incluso la decoración era nula. Y sin embargo, a esa edad, mi familia se mudó a la casa de los sueños de mis padres, una casa preciosa, de la cual yo pasé años muy, muy felices sin tener que ver, por lo menos en mi interés, con esa espacialidad. Y hoy, teniendo otro recorrido, atravesando otras cosas, cuando me pongo a recordar esa casa, eh, me vienen recuerdos impregnados de sensaciones que vienen de la espacialidad. Por citarles algún ejemplo, la casa tenía unas tomas redondas italianas, recuerdo la textura de ellas y el apoyo de mi mano para prenderlas. Compartí un baño con mi hermano que tenía una puerta corrediza. Tengo la sensación hasta de la fuerza proporcionada que yo tenía para abrir esa puerta, el ruido que me advertía si mi hermano estaba en el baño antes que yo, desde mi habitación. Era una casa también así, estilo americano, desarrollada en planta baja en un 90%, y a las tardes mi mamá hacía café en la cafetera Volturno y ese aroma a café impregnaba casi todos los ambientes. Me vienen todas esas sensaciones y hoy no tengo ni idea cuál era la intención del arquitecto que construyó esa casa, pero sí me deja pensando y me deja como a conceptualizar el cómo es que se ligan sensaciones a un espacio. Y soy una convencida de que esa ligazón de sensaciones a un espacio no tienen que ver con una dirección unívoca, ¿no? Con una causa de un efecto, sino que hay implicancias, ¿viste? Cuando estás, una metáfora que siempre me gusta usar es cuando estás en el agua se mueve y mueve tu cuerpo, y cuando vos movés el cuerpo, creás movimiento en el agua. Creo que cómo se ligan estas sensaciones a un espacio es una implicancia de ambos. Con esto quiero decir que un espacio bien pensado, bien armado, produce efectos. Ay, me olvidé de pasar las diapositivas. Produce efecto y a su vez un estado de placer y de conformidad y de, no sé, hasta incluso de felicidad puede hacer percibir el espacio de una manera. Lo interesante en este movimiento es como nosotros, como profesionales, como diseñadores de interiores, lo que necesitamos entender es esto, es que cualquier intervención que nosotros hagamos en el espacio, y tenemos que ser conscientes y responsables de esto, produce diferentes sensaciones. Y lo que estoy diciendo desde ya que no es un invento mío, ni mucho menos, no sé, ustedes lo encontrarán, sobre todo los alumnos de tercer año que estarán haciendo con Flor el local comercial, lo que es el concepto de retail, el concept store, o arquitectos que han trabajado mucho lo que es la neuroarquitectura y las sensaciones, como por ejemplo, perdón, mi idioma es terrible, Libeskind en el Museo Judío, no sé si alguno lo pudo conocer o no, que es un lindo ejemplo para ver esto, porque desde la arquitectura se producen sensaciones y no son sensaciones placenteras justamente. Al contrario, lo que tratan de hacer sentir a uno en ese recorrido desde la arquitectura es una experiencia sensorial impresionante. Son sensaciones muy feas que sentía el pueblo judío en el Holocausto.
Eh, con esto entonces a lo que yo quiero llegar a pensar es que a la espacialidad como una experiencia. Y en esto me parece interesante para iniciar la charla a lo que me invitaron, es que cuando hablamos del evento de la revista Living y de la Acción Más, ellos dicen experiencia Living. Y yo creo que la palabra experiencia ahí es clave, no es un hecho fortuito, no es inocente, porque a lo que estamos convocados, o por lo menos a lo que me sentí yo y mi equipo convocado, es a crear no un espacio, sino una experiencia en un espacio. Entiendo esta palabra en el medio, es importante tener en cuenta de qué estamos hablando, ¿no? Y bueno, y la charla y esto, un jueguito de palabras, ¿no? Pero haber atravesado esto me dio cierta experiencia en el proceso del armado, de la construcción de una experiencia sensorial espacial, experiencia que por supuesto no te transforma de ninguna manera en un experto. Por eso lo que yo quiero hacer, contarles, es lo general a través de lo particular, ¿no? De cómo es participar de un evento a través de mi propia experiencia, que por supuesto es limitada y es personal. Bueno, antes que nada, les quiero decir, yo fui convocada por Compañía Nativa, que es el expositor, el dueño del espacio. Eh, Momento LAM, yo egresé, tenía un conocido que trabajaba dentro de la compañía, en ese momento la compañía quería armar un nuevo servicio o un servicio que lo tenían no tan desarrollado, que era de asesoramientos a domicilio. Me entrevistaron, se produjo un acercamiento hermoso con los dueños, una linda relación que fue eh, como de ambos lados. Allí quedé haciendo eso. En el mientras tanto, Compañía Nativa arma el departamento de diseño de arquitectura, de interiorismo y arquitectura, y bueno, me fui involucrando ahí, dirigiendo algunos proyectos, sobre todo en área de proyecto. Mi carrera profesional me llevó por campos de la dirección de obra, cosa que no me gustaba, cosa que me empezó a gustar un poco, y bueno, y en para esta convocatoria, Compañía Nativa me lleva como colaboradora, no como parte del equipo, sino como estudio independiente, y mi mayor participación fue básicamente en la dirección de obra. Para contarles un poquito cómo es el flow del evento, esto es algo que nos mandó Experiencia Living, para saber cómo es la dinámica del evento en general. Fíjense en la línea de tiempo, ¿no? El evento recién sucedió de abril a mayo de este año, pero ya desde mayo del año pasado se inicia una convocatoria para los expositores, los sponsors y demás. Se van mostrando las unidades, cada expositor va eligiendo cuál, es algo que se paga. Bueno, mi participación básicamente comienza en agosto, donde ya Compañía Nativa me convoca, donde ya teníamos asignada una unidad funcional, y a partir de ahí hasta febrero, que empieza la obra, acá en la línea de esta se comen diciembre, enero, que la verdad es que también fueron mucho trabajo, es donde empieza a suceder todo el armado. O sea, básicamente, no sé si importa tanto esto, pero sí me interesaba señalar que no es algo que se construye en poco tiempo, se construye en mucho tiempo, todo el concepto, aunque la dirección de obra, ya veremos, es en febrero y marzo. Son 2 meses que tampoco son 2 meses netos. Lo que les podía contar un poco de la experiencia es comenzar por el inicio, que es el anteproyecto, para sostener toda la experiencia que vamos a crear en esa espacialidad. Se comienza creando un storytelling que es algo que cada expositor crea. Nosotros en esta oportunidad pensamos que esta unidad iba a ser para un empresario de la industria de la música, no un músico, fíjense, empresario de la industria de la música, ya te tira un nivel socioeconómico y demás.
un sibarita, alguien que le gustaba mucho el vino, los habanos, 55, 60 años, pensamos que vive solo, que le gusta compartir momentos especiales en su casa con gente de su entorno. Y después, bueno, algo de la memoria descriptiva, que es la síntesis, el acento en el detalle, cosas que creemos que eran preferencias de este usuario, y lo que nosotros tratamos como compañía nativa en esta oportunidad es de crear una atmósfera que tuviera que ver con la identidad de marca, que esto es muy importante, y articulándolos con conceptos más contemporáneos, con cosas más innovadoras, tratando de reversionar algunas cuestiones de la estética de la compañía sin perder la esencia. Entonces comenzamos así. Es un poco casi como un trabajo práctico en la facultad, buscando imágenes de inspiración, en donde teníamos como dos cuestiones fundamentales acá. Primero, que fueran imágenes que nos remitieran a nuestra historia, a nuestra storytelling, a lo que habíamos armado, y por otra parte también sin descuidar cuál es la esencia de compañía nativa, porque hay algo más corporativo ahí que uno tiene que mostrar, no puede ser distinto o mostrar cosas que no tengan que ver con la identidad de marca, ¿no? Interesante acá quizás, si no conocen Compañía Nativa tiene una estética muy particular. Esta, por ejemplo, esta es una intervención que hice yo en una casa, utilizando mucho del equipamiento de la compañía, sobre todo porque acá hicimos también una nota para la revista Living con equipamiento, igual casi todo se lo quedó el cliente. Pero bueno, mucha fibra natural, mucha materialidad noble, como se dice ahora, que remita a la naturaleza, una colorimetría muy de los colores que tienen que ver con la naturaleza. Bueno, básicamente esto como para ponerlos en tono de qué estamos hablando cuando venimos hablando de la estética de compañía nativa. En este anteproyecto se empezaban a hacer también mood art con colorimetrías, con texturas, con cosas que queríamos nosotros mostrar y que aparecieran en el proyecto, en la espacialidad del espacio, en la espacialidad del departamento. Nada, acá, nada, mientras armaba las diapos se me venían cosas a la cabeza que me parecen interesantes, por lo menos ponerlas en tela de discusión. Eh, Cuando hablamos de los colores y hablamos de colores que remitan a la natural, a elementos nobles y todas estas cosas que se dicen, generalmente desde el cliché, desde el imaginario colectivo, nos tiran a los colores tierras, algún verdoso, algún gris, y sin embargo, porque estas eran cosas que surgían cuando se pensaba en el proyecto. Esta es una imagen sin filtro de Antofagasta, de la Sierra en Catamarca, y estos son colores de la naturaleza también, ¿no? Y en un costado, si voy a enseñar. Nada, interesante cómo en nuestra profesión hay clichés, nos manejamos con imaginarios colectivos también, ¿no? Porque uno ve un ambiente de estos colores y no imagina que son colores de naturaleza y sin embargo lo son. En el avance del anteproyecto, acá esto ya empieza a armarse la orquesta, empiezan a aparecer cuestiones del proyecto y demás, pero básicamente lo que se arma primero es como un layout general de la planta. Esta es la planta. Como verán, yo siempre hacía un chiste, ¿no? Me decía Bliss, que es el complejo de edificios en donde se desarrolló la tercera edición de Experiencia Living, está en obra. Y es un complejo enorme, es casi un plato volador que aterrizó en el medio de San Fernando, es un Dubái, y bueno, tenés la libertad de hacerle el departamento que quieras. Bueno, este departamento que hicieron, con una geometría muy, muy dificultosa, como verán, y bueno, pero ya en el anteproyecto lo que se marcó es como este no es tanto anteproyecto, ya hay cosas del proyecto, pero bueno, como un layout general en donde se ve, donde señalo
una situación de living, una península que funciona como barra en la cocina. Definimos locales, contando un poco la historia de nuestro usuario. Esto que sería un lavadero lo transformamos en un sector de cava y en un sector de habanos. Toilette, que era segundo o cuarto, transformamos este baño en un lugar de guardado de instrumentos y está en un fake de sala musical, para lo cual usamos texturas y demás. Bueno, ya después les voy a contar. Y la suite. Y todo el desarrollo tiene un balcón aterrazado divino, todo el desarrollo de paisaje que lo hizo una diseñadora de paisaje. Lo interesante de esto, lo interesante, lo que les quería decir, la planta tiene aproximadamente, según Bliss, 150 metros, 100 cubiertos y 50 descubiertos, cosa que cuando tiré la Polinia, por lo menos en plano, era un poco más chico. Realmente eran ambientes chicos y difíciles de pensar por su geometría. Nada, esto es como contándoles la cocina, también antes de comenzar con el proyecto levantamos modelado 3D, esto es con un override solamente como para ver volumetrías, para ver distribución, para hacer pruebas ya acercándonos un poquito más a la tridimensionalidad, así trabajamos. Y ya en algún momento, ya entrando más en la parte del proyecto, dibujamos muchísimos cortes, vistas, planos, muebles, diseñamos muebles, etc. A ver. Eh, y acá lo interesante es cuando el proyecto se empieza a mezclar y esto empieza a aparecer y básicamente tiene que ver con en ese periodo de tiempo que les hablaba, desde agosto, septiembre, octubre, que tenemos que presentar el proyecto, comienzan las reuniones con los sponsors. Entonces, la materialidad imaginada la comenzamos a buscar en las ofertas de los sponsors. Esto es interesante porque supongo que debe haber 1000 maneras de manejarlo, yo les cuento la nuestra y la que puedo imaginar de otra manera. Nosotros como veníamos de una empresa, de un local con una estética muy definida y demás, teníamos de antemano una idea y fuimos a buscar en los proveedores la materialización de esa idea, ¿no? Sin embargo, también pueden haber otras maneras. Diseñadores independientes, quizás cuando van teniendo las reuniones con los sponsors y les muestran los objetos, las materialidades y demás, es casi como una plastilina que pueden llegar a pensar, a empezar a diseñar a partir de eso. Y también hay que tener en cuenta que los sponsors necesitan mostrar determinadas cosas nuevas o darle más protagonismo a un material que a otro. Entonces ellos mismos te van sugiriendo, muchas veces no concuerdan su idea con la tuya y bueno, es toda una negociación, es todo parte desde el entramado de cómo se organiza la exposición. Nosotros tuvimos suerte, encontramos cosas maravillosas que iban correspondiendo a nuestra idea. Esto es como más o menos una idea de la materialidad que nosotros usamos para los diferentes ambientes. Y en el mientras tanto, que iba creciendo el proyecto en relación a lo que íbamos consiguiendo con los sponsors y demás, todavía estábamos trabajando todo en plano, iba surgiendo el nombre. Me detengo acá porque me parece como linda la anécdota. Espacio Do, creíamos que el Do, y perdón mi falta de construcción o no, pero sonaba un poco masculino, que era algo de lo que queríamos nosotros mostrar en el proyecto. Do es la primera nota musical, tenía que ver con la música y demás, e incluso hasta el grafismo, ¿no? Porque esta línea recta, redondeada y qué sé yo, tiene que ver con algo de cómo se consolidó el diseño, el interiorismo del espacio.
en esto teníamos muy en claro que queríamos seguir manteniendo algo de las líneas y de los volúmenes curvos que remiten más a la cuestión orgánica propia de compañía nativa, pero esta cosa de la línea recta, de lo más, como se puede decir, o racional, o innovador, o tecnológico, queríamos que también estuviera presente. Esto es una cuestión mía que quizás, pensando en esto, digo, para mí hay algo en el diseño de interiores que hace que un espacio sea mucho más atractivo, mucho más eh, atractivo sería la palabra, es que pueda manejar tensiones. Por ejemplo, en este caso teníamos la cuestión de la tecnología, del innovador, con la cuestión del orgánico. Entonces, creamos una península en la cocina, que ya la vamos a ver, que es casi como la película Doom, que de una piedra te suena un ruidito, pip, pip. Estas tensiones creo que hacen mucho más interesante un espacio, ¿no? No sé, en otro caso puede ser algo glamuroso con algo rústico, etc. Encontrar dualidades que puedas manejarlas en un interior. Esto a modo así como de chusma, que es interesante, les hice un listado de, esto de los sponsors oficiales. Había más sponsors oficiales, estos son los que nosotros usamos. Y ven en proporción de los sponsors que son colaboradores, que hay que salir a buscarlos, que no te los ofrece en la revista Living. Esto es parte del armado y es interesante y demanda muchísimo, muchísimo tiempo, porque además yo les digo cosas que quizás para ustedes son obvias, pero para mí al momento de iniciar esto realmente no las conocía. Uno está obligado a utilizar los sponsors. Algunos no, si no están en tu proyecto, algunos los tenés que usar sí o sí. Por ejemplo, Patagonia Florín era el único sponsor para revestimientos desolados, no podías poner otro. Bueno, creo que estaba San Lorenzo para los baños, nosotros no usamos eso, pero tenés que adaptar tu proyecto a las ofertas de los materiales y de los insumos que ellos te ofrecen. Y después, bueno, toda esta búsqueda que también, de la cual participé, nada, que es ardua, que es difícil y que es divertida. Pero bueno, por ejemplo, Yamaha Music Argentina, nada, les cuento anécdotas como chismoserío, pero es divertido porque teníamos que tener instrumentos musicales y queríamos, esto que yo les decía, no armar una espacialidad en primera instancia, armar una experiencia de espacialidad en lo cual uno tiene que evocar a los sentidos y la música, el sonido y demás era muy importante. Y un día dije, bueno, yo llamo a Yamaha, ¿qué me importa? Llamé así de la nada, de cara dura, me atendieron y me dijo, uy, nos puede llegar a interesar. Y de ese llamado así casi lúdico, surgió que Yamaha fue uno de nuestros sponsors y eso como que le da mucha categoría a la expo, ¿no? Estábamos contentos. Bueno, a grandes líneas esto sería como lo que les cuento del anteproyecto, de cómo se inicia el proyecto y ya en febrero se inicia la obra y sus avatares. Previo a esto, es interesante y creo que esto puede ser como una diferencia con el trabajo habitual de obra, de proyecto, en casas, locales y lo que sea. Ir a medir a obra, ir a medir a Bliss, no era algo que nosotros tuviéramos al alcance de nuestras manos espontáneamente y cuando quisiéramos se hacían reuniones, que creo que fueron 2, en donde ibas, medías, sacabas fotos, videos, tratabas de recolectar lo más que puedas de información porque después era silencio y trabajar en planos, casi trabajar en el aire. Entonces, por supuesto que al momento de la obra, al momento de ingresar, lo que sucedía era que todas partes del proyecto debían ser modificadas, puestas a prueba que no gustaban y cambiadas, nos encontrábamos con imponderables que
que no habíamos tenido en cuenta, cosas que nos olvidamos. O sea, hay parte del proyecto que va modificándose con urgencia, y además también creo que toda, a veces, nada, esto es como un pensamiento personal, ¿no? No, eh, uno cuando habla el proyecto y la dirección, que si bien sabe que están articulados, bla, 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 parecen como dos universos diferentes en cuanto a quehaceres y técnicas, pero la verdad es que la narrativa tiene que seguir siendo la misma. Si vos querés hacer un espacio de calidad, la dirección debe tener todo el tiempo esa misma semántica de calidad. Porque si no, cuando materializás ese proyecto, si vos no tuviste esa lógica de conexión, nada de lo que querías mostrar, nada de lo que imaginaste, nada de los renders divinos que hiciste, aparecen en el espacio. Así nos encontramos. El 1 de febrero, lo que entras a la unidad y lo que te encontrás es esto, y sabes que tenés un mes y pico para transformar el espacio. Digo esto porque es realmente un desafío importante, y un desafío importante que, a diferencia de las obras comunes o de las obras de trabajo que no tengan que ver con la expo, suman un estrés interesante, porque el margen de error que uno tiene es mínimo, básicamente porque no tenés tiempo. Y esto, nada, quería como mostrarles un poquito la, las imágenes de con qué te encontrás en febrero. Y esto, el 1 de abril, tiene que estar impecable, calculando los tiempos, no solo de la obra, importantísimo saber los tiempos de los proveedores, cosa que ya lo veníamos manejando desde antes, porque vos entrás y querés poner el mueble de cocina, pero el mueble de cocina necesitaron 20 días para hacerlo, y si los arrancan a hacer el 1 de febrero, no llegás, porque después el marmolero tienen que entrar después. Entonces, nada, es como un estrés. Lo importante también es entender que uno tiene que dejar de lado ciertas convenciones y entender que trabajás en el aire, que, no sé, me acuerdo en mis clases con Gariluc que me hablaba divino de la novela, de la obra. Bueno, la novela es un caos, no tenés un inicio, un nudo, un final, se labura todo juntos en el momento, se resuelve mucho en obra, y yo tenía la inocencia de que creía, bueno, pasa un ratito de hora a la mañana, pasa un ratito a la hora a la tarde. No, yo estaba 8 de la mañana, 8:30 ahí, eran las 5, 6 de la tarde, y estás ahí resolviendo todo el tiempo. Y digo, esta foto, nada, también, como un dato de color interesante, esto me pasó en una obra, porque es importantísimo, importantísimo, o por lo menos a nosotros nos sirvió mucho, en dejar todo por escrito. PDFs, planillas, planos, nada, todo lo que sea, hasta la obviedad más grande, anotada. Porque, por ejemplo, acá yo no estaba en esta hora, se colgó la lámpara, a la derecha tenemos cómo va, y me mandan la foto a la izquierda de decir, arquitecta, me dicen, no lo soy. Dice, miren cómo quedó la lámpara. Y claramente el error fue mío, que no aclaré cómo iba, ¿no? Pero bueno, nada. El error fue mío porque uno cree, actúa sobre obviedades, y a veces las obviedades no lo son para el otro. Bueno, lo que, lo que creo ahora quizás les guste, no quiero hacer propaganda del espacio del cual participé, pero sí mostrarles cómo quedó, y en el mientras tanto, si les interesa, decirle cómo llegamos a los resultados y qué cosas se utilizaron. Voy a comenzar este sector que les contaba de la cocina, del living. Digo, me olvidé decirles algo cuando les hablaba del anteproyecto.
yo decía que es una experiencia de espacialidad. No vamos a la espacialidad directo, esto de la experiencia. Y esto de la experiencia también lo que tiene que ver no solo es con una cuestión estética o con llegar a los sentidos y demás, sino también con cuestiones técnicas. Manejamos con mucho cuidado todo lo que son las áreas de circulación, incluso pensando, y en esto sí también difiere de lo que puede llegar a ser una obra de interiorismo, en una casa, en un departamento, es que la circulación iba a ser la circulación de una exposición. Entonces, tratar de dejar espacios para que no se estrangulen, y no se perciban, y no te vayas con una sensación de que viviste en una cosa opresiva o demás. Entonces, nada, son todos cuidados que fuimos teniendo en la construcción justamente de esta experiencia. A esto llegamos después de tanto trabajo, la cocina, esta es la península de la cual les hablaba. Eh, trabajamos con una marmolería muy buena, un Agustín de Marmolería Casela, que armó toda esta península en travertino silver, divina, siguiendo la continuidad. Todo esto está facetado para que quede con la forma esta, ¿no? Con esta forma así como más bien orgánica. Pero bueno, trabajamos esto que tenía textura y todo taponado, bien liso, bien innovador, bien tecnológico, el punto de apoyo con las pits. Atrás armamos la cocina cerrada, que esto se abría con herrajes que nos proveyó Jafele, que los salimos a conseguir nosotros, que se llaman pocket, creo, los tipos de herrajes que hacen que se embutan todas las puertas, entonces vos leías todo cerrado como una piel lisa y demás, y cuando la abrías tenía los módulos, un coffee station, el área húmeda, el área de fuegos, etcétera. Una cosa interesante, no sé si interesante, una cosa que sí tuvimos claro era de que todo el revestimiento del solado se tratara solo de de un mismo piso para todo el departamento. Teníamos en claro todo el tiempo la necesidad el propósito de que hubiera síntesis, de no sobrecargar con cosas. Y este es un piso que, ven esto lo que le decía, Compañía Nativa siempre tiene la particularidad de la materialidad natural y demás, y este es un piso de Patagonia Flooring que para mí es uno de los productos estrella que tienen ellos, que se llama Compositive Fusion, que es un piso de WPVC que tiene partículas de resina y de madera, pero lo interesante es que es un piso que lo puedes usar en la cocina, en los baños, porque soporta los ambientes húmedos perfectamente, no es una madera. Bueno, acá cerrado, acá abierto, algunas fotitos. Conseguimos también a Elden como sponsor no oficial porque necesitábamos una heladera manelable. Nada, esto como chismoseríos del evento, porque ¿cómo se llama? El sponsor oficial era Adrián, pero por ejemplo no tenía heladeras panelables, entonces ahí se armó toda una discusión, porque nuestro proyecto necesitaba de una heladera panelable para que siguiera toda esta piel oculta de los sectores, y bueno, te los van permitiendo y vos salís a buscar proveedores, sponsors. Acá atrás se ve un poquito lo que yo les decía, un lavadero transformado en cava. Nada, cada detalle de estas bandejas fue toda una anécdota. Bueno, les voy a contar una anécdota de esto que les decía, de un poco eh, de la dirección que debe seguir, como la misma narrativa, el mismo cuidado eh, que el proyecto. O sea, este en realidad también fue un proyecto con mucho, mucho nivel de detalle, y uno va entrenando el ojo, ¿no? Y cuando pusieron esta península que medía 2,90 m de piedra maciza, ese es otro dato a tener en cuenta, cómo vos
subís esto en un primer piso y cómo haces que llegue todo este material, lo tenés que pensar al unísono de cuando lo estás diseñando y averiguar si después eso que vos te imaginaste como una pieza monolítica divina, la podés llevar a cabo, porque quizás la tenés que partir y te cambia todo. Pero bueno, lo pudimos hacer, imagínense lo que fue, nos putearon en todos los idiomas. Llego, cuando la terminan de colocar o la están colocando, mi ojo dice, este nivel, que acá era 92, y acá esto era más alto. Lo miden y me dicen, Paula, 6 milímetros más alto. 6 milímetros es un montón. Realmente parece una pavada, pero cuando vos estás laburando y estás siguiendo la idea de un proyecto tan detallado, 6 milímetros quedaba horrible y no lo podía y no lo podía. Bueno, me odiaron. Tuvieron que limar todos los cajones, tuvieron que limar todo para que esto quedara al mismo nivel de esto. Que quizá, digo, ¿no? En una casa te aparece el cliente y dice, 6 milímetros, no pasa nada, si es más alto, no, pero al momento de una exposición y al momento de llevar a cabo, de llevar adelante un proyecto y de que lo que vos querés transmitir verdaderamente, y vuelvo con lo mismo, es la experiencia de una espacialidad, esos detalles no se te pueden escapar, porque verdaderamente después son cosas que nadie va a ir a medir, pero son cosas que se perciben. ¿Ven? Cuando les hablo de detalles, acá estamos en el living, hicimos un sillón de terciopelo, este sillón, nada, es una parte también de la innovación que hablábamos de compañía nativa, todo esto que no sé si les remite a la D de Do, la línea recta, las aristas curvas, esta parte del living. Vuelvo al plano, porque ahora vamos a caminar por acá. Interesante esto que yo decía, que cuando llegas a obra se reversiona el proyecto, ¿no? La diseñadora lumínica había puesto acá, ponerle todo de corrido, una luminaria lineal, y cuando llegamos no habíamos pensado en este vano. Y esta perspectiva, que también se manejan un montón las perspectivas, terminaba así, y después ahora les voy a mostrar cómo terminó. Armamos un mueblecito acá para que esta visión tenga un atractivo especial. Me tildé porque iba a decir algo. Interesante también es, yo les decía que la obra no responde a la novela tradicional, a la lógica concatenada de cosas, sino que uno va armando la historia como puede. Pero sí hubo un inicio, claro, que bueno, los estoy perdiendo, no puedo, pero sí me gustaría preguntarles qué se imaginan que es, pero los voy a spoilear, pues se los digo después de qué cosa conversábamos, que fue todo el inicio de cerramiento con Durlock, que a la vez tenés que estar por ejemplo, el electricista, porque todo acá había que bajar el cielo raso, había que emplacar, y Blilla te entregaba con alguna estructura armada que la tuvimos que desarmar porque, por ejemplo, teníamos que dejar las huellas para la colocación de los artefactos lineales. Y nada, acá esto surgió después en obra, acá hicimos un tabiquito para que el mueble de cocina quedara como empotrado, tuvimos que curvar, acá tampoco está en este dibujo, todo esto acá se curvó, ¿cómo se llama? Este vértice se cerró, tuvimos que armar el Durlock todo, el cuadro de ducha, y nivelar mochetas, no sé, un montón de cosas. Sí arrancamos por ahí con el electricista, sí, y después, bueno, comenzó un baile bárbaro. Esta era la visión que les decía, acá nos quedaba un espacio interesante, armamos un tabiquito y entonces con Faplac armamos ¿cómo se llama? Un lugar de guardado mínimo que era más bien decorativo.
toda esta pared acá curva la hicimos con Durlock. Cosas interesantes que pasan que uno no piensa. Hay zócalos. Zócalos es un universo aparte porque vos diseñás, qué sé yo, marcas en un dibujo 2D los zócalos, en el 3D, por lo menos yo siempre me olvido de dibujarlos, y claro, llegamos a este momento de aquí donde teníamos una pared curva y era qué hacíamos con el zócalo. Bueno, Patagonia Florín nos facetó, nos hizo un zócalo, lo cortó para que tuviera menos espesor y no sobresaliera. Aquí una arista que se viera, nada. Todas cosas que parecen pavadas, pero que al momento de la obra las tenés que resolver. Esta es una visión desde el cuartito de música, el baño que yo les dije que se transformó en un lugar de guardado con los instrumentos de Yamaha. El fake que armamos del cuartito de música, por supuesto que no participó ningún ingeniero, no teníamos noción de la acústica si funcionaría o no, pero lo que armamos, vuelvo acá, interesante como divertido, fue hacer todo un riel y bajamos el cielo raso con una estructura súper pesada y pusimos todas cortinas alrededor, alfombra, mucho textil, muchos paneles, a ver si se ven, no puse, hicimos como paneles de tela simulando absorción de sonido y demás. Igual les digo que funcionaba porque Yamaha puso varios parlantes y se escuchaba divino. La suite, no tendría mucho más para decir, salvo que los muebles también fueron todos diseñados para este evento en particular. Eh, utilizamos mucho cuero, mucha textura. Este fue como un baño súper interesante. Esto, Di Stefano presentó en este espacio esta piedra, que es una piedra volcánica, una piedra basaltina que dicen que están en las escalinatas del Vaticano, no lo sé, pero muy, muy cara, parece como inaccesible, y bueno, nada, esto te lo dan y armamos como esta cosa así, como un baño más escenográfico, que son licencias que también uno se puede tomar en una exposición, ¿no? Por supuesto que van visitantes y te pueden decir, ay, bueno, pero esto en la vida real, no, esto en la vida real quizás ni funciona, ni te atreverías a hacerlo, pero son, como les decía, licencias interesantes que uno puede tomar para armar una exposición, porque, vuelvo a repetir, no era la construcción de una espacialidad, sino la construcción de una experiencia de espacialidad. Perdón, Y esto una consulta. sí. Eh, la parte donde está la grifería, ¿es todo facetado el revestimiento? La parte donde está la grifería, están como los bastoncitos, pero va en línea recta. Ah, No sé pero si se se cortó la percibe, no sé si es tu piedra. pregunta. Sí, 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 pero quería saber si era otro tipo de revestimiento o era la misma piedra. Es toda la misma piedra, de hecho, de donde arranca, ves que se ve acá como esta Sí, columna, esto sí estaba apoyado directamente sobre la pared y y el otro la se curva de cruzó. Durlock arrancaba desde ahí, claro. Ah, perfecto. Claro, Gracias. igual algo también que sepan es todo fake, no hay agua, no responde a las instalaciones de plomería, esto nada, esto está pegado sobre la piedra, es casi como un arte efímero, esto no responde a la vida real, digamos. Pero bueno, todo esto fue un trabajo, porque por ejemplo el marmolero quería en este sector, acá no se ve, poner la placa entera y nosotros queríamos que siguiera la línea de los bastones. Armar toda esta garganta alrededor con Durlock fue un dolor de cabeza, porque nada, todo esto vos tenés que armar la estructura previa, donde después poner la LED, dónde poner la LED. Nada, también todo el diseño lumínico, nosotros lo hicimos con una diseñadora que nos proveyó IDEA. IDEA es el proveedor, el fabricante de las luminarias, es un proveedor de fabricación argentina, muy, muy bueno.
y Sol Lopatín fue la diseñadora lumínica, que ella viene del campo de la cinematografía. Nosotros queríamos justamente que la iluminación sea bien dramática, bien escenográfica, y bueno, pero después te arman el proyecto, te dan las cosas y después tiene que estar uno sabiendo un montón de la temperatura del color, porque tenés que tratar de mantener que la temperatura del color sea toda en el mismo, igual en todos los ambientes, y quizás es la misma, pero la refracción hace que de un lado, miren, viendo errores, hace que en algún lado, toda esta luminaria que ven acá, no sé si se ve, que es toda una luminaria lineal, a ver si tengo una foto mejor, acá, era de 3000 kelvins. Esto de acá también era 3000 kelvins. Esto también de acá era 3000 kelvins. Y sin embargo, esto como refracta en una superficie blanca, se ve, es cierto que también el filtro de la foto lo modifica un montón, pero realmente se veían distintos. Y esto, la lámpara principal, que este coso le daba un tono anaranjado, pero bueno, son cosas que después en el ambiente en general se disimulan, pero son cosas que uno debe tener en cuenta hasta en esos detalles. Había una foto del pasillito, bueno, no, que se veía, bueno, no, quería mostrarles, no importa, esto, acá. Esto era 3000 kelvins, esto era 3000 kelvins, y sin embargo, miren qué diferente se ve. Quizás esto yo lo advierto ahora en la foto, no sé si al momento de la muestra me daba mucha cuenta, pero bueno. Pero bueno, por ejemplo, acá, la luminaria que iba acá tenía que tener determinado ángulo de apertura, que no sobresaliera demasiado del tótem. Eh, bueno, y por último, que para mí es como una de las estrellas del ambiente, era todo el paisajismo que lo hizo Ceci Grant, que lo diseñó acorde a lo que nosotros íbamos diciéndole. Era también dividir todo este gran espacio en áreas funcionales que se desprendieran de los ambientes del interior. Acá pusimos una tina, acá en algún inicio pensamos y lo descartamos con la volumen, cuando armamos el modelado 3D en Override nada más para ver volúmenes, se empastaba muchísimo todo lo que sucedía en el interior si poníamos algo acá. Entonces una idea linda se creó, como le hicimos el banco de la contemplación, que era un banco del Apacho que pesaba toneladas, no saben lo que fue subirlo y demás, pero bueno, quedó muy lindo. Y una mesa de exterior, como acá tenemos una barra, una mesa donde este señor empresario pudiera, no sé, comer con sus amigos. Así quedó, perdón, me olvidaba. Interesante era que todos estos canteros sí lo que armamos, y nos importó muy poco la circulación, pero nos parecía que la experiencia que queríamos dar era como de islas y de sensación de opresión y alivio. Entonces, todos estos caminitos estrangulábamos, decíamos, justamente la circulación para aparecer en este oasis. Estrangulás un museo y apareces en este, bueno, oasis, digo yo, no sé, en estas áreas funcionales como bien definidas. Esto también me olvidé de decirles, Compañía Nativa se caracteriza por muebles de gran escala, y la proporción de esos muebles en estos ambientes que eran más chicos, había una cuestión a trabajar. Pero bueno, también lo que querían mostrar es la versatilidad de un mueble grande. Entonces, realmente, si ustedes ven la volumetría, eran cosas grandes a una función. Y eso también enganchaba con nuestra idea de síntesis que teníamos muy en claro en todo el proyecto. Entonces, el living es un sillón. La barra es o sea, lo que tratamos era de no empastar con muebles, sino muebles grandes en ambientes chicos, y divertirnos un poco con esa desproporción. Y cada mueble era una función, cada mueble era una función. Eso un poco es de lo que se trató
también de jugar en la experiencia. Bueno, estas son las imágenes de la terraza, también Patagonia Flooring, también manejar las direcciones de la colocación de los solados, el espacio de noche, como todas las casas, tienen una magia divina. Esta es una foto que saqué yo, las otras son de fotógrafo, pero era hermoso. Cómo quedaba iluminado. Lo que no fue hermoso fue armar todo esto, todo por abajo. Esto también es algo que quizás vengo aprendiendo de las obras, pero en este es interesante, ¿no? Porque uno cuando se va formando empieza a tener que dejar la conceptualización de cosas y deja de ser todo un pituto, digo esto, ¿no? Porque cuando vos acá te apoyas mucho en los gremios, entonces, no sé, viene el electricista y te dice, te dejo el chicote, y yo decís, chicote, 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 cara de póker, te vas al teléfono, mirás qué es un chicote, qué es la utilización de las palabras técnicas, facilita muchísimo, muchísimo aprenderse la jerga como sea en obra y para poder dialogar con los técnicos, con las especialidades que van haciendo de manera que te entiendas claramente nada. Como una cosa que para mí también fue un aprendizaje, aprender la jerga la aprendes en la vida. Bueno, una imagen final Perdón, Paula, que ahí Marta está levantando la mano, tal vez te quiere hacer alguna pregunta. Dale, Ya. Hola, buen día. Sí, habla. quería consultarte ahí en la parte esa de la terraza, los canteros, Sí. ¿con qué material los hicieron? Mira, los canteros, nada, también todo tiene una anécdota, todo tiene una historia y es muy divertida. Muy divertida ahora. En principio todos estos canteros los íbamos a hacer en chapa. Ya Colorín era el sponsor, ya teníamos la pintura de la chapa que ferrosa, no conseguimos sponsor de chapa, no nada. La paisajista, que era Ceci Grant, que es Ceci Grant, que era la que armaba todo esto y conseguía, te digo, momentos de mucho estrés, en una audacia de tiempo admirable, armó esto con maderas. Estos son maderas del apacho. ¿No ves que también se ve toda esta situación de facetado? Les armó como esta naricita arriba, las pintamos con la pintura ferrosa, nada, quedó bien, en definitiva, pero eso es madera. ¿Ves? Acá quizás se aprecia mejor. Gracias. De nada. Bueno, me había hecho un machete, pero me lo pasé de largo, seguramente me olvidé cosas y quizás las preguntas me las hagan recordar si quieren. Eh, Algo interesante que yo les planteaba en la línea de tiempo es que, y esto es una apreciación personal, ¿no? Porque nada, también fui convocada a contarles mi experiencia. Luego todo esto tiene una etapa de desarme. O sea, todo esto que montaste con tanto detalle, con tanta dificultad, con tanto material, con tanta proyección, se desarma y el departamento se tiene que volver a entregar de la manera que te lo entregaron. Vamos para atrás, es lindo. Así. Nada, me parece, ¿no? Porque ocupándonos de la estética y quizás también nuestras profesiones tenemos que tener como el valor ético de todo esto. Yo no participé en la etapa del desarme, básicamente porque tuve algunos conflictos de orden personal, eh, pero sí estaba al tanto, sí estaba como en la gestión desde atrás de mi casa. Todas estas cosas que uno utiliza, incluso de materiales no renovables, como si fueran piedras, se volverán a reutilizar en cosas, pero mucho se descarta. Y creo que allí, y les estoy hablando como si fueran mis mejores amigos ahora, una apreciación personal, pero digo que nos dedicamos a construir experiencias
eh, en las espacialidades y demás, y creo que hay algo que le falta una vuelta de rosca, es en el desarme y en la conciencia que debemos tener acerca de todas estas cosas, y que va muy de la mano de lo que es la humildad profesional, ¿no? Y para cerrar la charla, parece un poco descolgado, pero es un mensaje que a mí me hizo bien como profesional, que a mí me sitúa en un eje. Eh, Mientras estudiaba, soy muy admiradora de la arquitectura de Kengo Kuma, que supongo que lo deben conocer, que maneja un nivel de metáfora, de poesía, de ética en su profesión que me conmueve, que admiro y que, y que trato de encarnar ciertos de sus valores. Y nada, les voy a leer una frase que creo que la escribí acá, no estaba segura de hacerlo, pero sí en torno al desarme, sí en torno, además, yo les dije que les iba a transmitir mi experiencia en la construcción de esta experiencia de espacialidad, y mi experiencia que desde ya no me transforma en un experto en nada, y que es algo que también son cosas que se vislumbran en el universo de nuestra profesión, y se las voy a leer porque no me las sé de memoria y la pueden seguir, pero cada palabra me parece que tiene un valor en sí mismo, y dice: solemos tener un ego desmesurado que nos lleva a creer que nuestra obra cambiaría el mundo, que nuestras ideas, nuestras construcciones perdurarán durante años, durante siglos, durante eones, y quizás sea cosa de los arquitectos, diseñadores, decoradores, o quizás sea cosa propia del ser humano, porque los hombres solemos ser prepotentes y solemos creer que nuestras ideas y nuestras obras transforman la naturaleza, que nuestras carreteras, que nuestros aeropuertos, que nuestras ciudades perdurarán. Creemos que nuestros problemas y nuestras alegrías y nuestras inquietudes importan. Nos afanamos como hormigas apresuradas en carreras por ver quién marca más paquete, por ver quién puede sacar más pecho, en demostrar quién es la termita más lista. Creemos que cambiamos el mundo, hasta que sucede algo que nos separa de nosotros mismos y nos enseña lo que verdaderamente somos. Kengo Kuma terminó de separarse de sí mismo el 11 de marzo del 2011 en un terremoto de 9 en la escala de Richter que sacudió el fondo marino de Japón, cuando la naturaleza demostró estar por arriba de cualquier arquitectura. Digo esto pensando en el desarme, digo esto pensando en los egos de los expertos, digo esto de que es importante mantener en la creación de experiencias de espacialidad esta ética hasta el final, porque es parte de la experiencia. Nada, una reflexión. Muchas gracias, Paula. Excelente. No sé si quieren charlar o debatir ahí. No sé, Paula, si ves el chat también, ahora que dejaste de compartir. No, no, a ver, soy un queso con la tecnología. Chat, Bueno, buen día, si buen día, buen uno día. quiere hacer una consulta, abra el micrófono directamente, ¿les parece? Ah, los dejaste mudos. No, 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 yo tengo un par de preguntas, che. Dale, Patricia, dale. Dos, con relación a la obtención de un trabajo, ¿no? El día de mañana en una empresa como compañía nativa, ¿qué es lo que se pide normalmente en una de esas reuniones, o sea, de trabajo para adquirir el trabajo, ¿no? Y la otra es, ¿qué tipos de programas qué tipo de programas usa ella hoy en día, o qué es lo que se utiliza para el momento de diseñar algo así de esta índole, o más el día a día como la obra que hizo en la casa que quedó la lámpara al revés? Por ahí hicieron otros tipos de cosas más domésticas, ¿no? No tan así de exposición. ¿Qué es lo que se utiliza? Si por ahí es más hoja, papel, primero los bocetos y después se van, o sea, a otros tipos de programas más profesionales. ¿Qué tipos de programas es lo que se utiliza que no te hayan enseñado, por ejemplo, en integral?
La primera pregunta con respecto a la compañía nativa, la verdad es que no fue una entrevista ni formal, no sabría cómo decirte, porque fue cuando tenías que estar en el lugar indicado, en el momento indicado, con las personas indicadas. No tendría nada en particular para decirte, fue una presentación. A ellos les surgió una necesidad, tenía un conector en el medio que dijo, ay, yo conozco un interiorista, ¿la quieren conocer? Sí, es de mi confianza, pum, caí ahí y fue como una situación de enamoramiento, no sé, yo conocía Compañía Nativa, sí, la estética de ellos tenía que ver mucho con lo que a mí me gusta, con cosas que me resultaban más fáciles de sentirme a gusto y fue un encuentro casi personal, no sabría decirte, fue suerte. No creo que sea suerte mantenerse, creo que también es parte de las relaciones laborales, pero no es que no tenga suerte, quiero decir, hay laburo mediante, pero no tendría nada en particular. Y con respecto no sé qué es lo que se usa, yo creo que esas son herramientas que cada uno las va adaptando a su personalidad, al proyecto y demás. Yo siempre me gustó mucho el dibujar a mano, por más que me cuesta terrible porque no soy buena y quiero serlo y me frustro, entonces a veces quizás me detenía demasiado en dibujar a mano alzada cosas que después no me salían como quería. Eh, bueno, la tuve a Lore de profesora con dibujo técnico que amé y me encantaría en agarrar no me sale el nombre, El tablero. el tablero y dibujar, y no Sí. lo vendí, lo sigo teniendo y demás, pero es casi como una cuestión artística, es algo que me llama tiempo. Yo laburo mucho en CAD, sí, en principio todo lo que les mostraba era parte de cómo yo laburo, todo antes del anteproyecto, manejo la planta, pruebo en 2D, pruebo en 2D, pruebo en 2D, circulaciones, tamaños y qué sé yo, y yo trabajo mucho en SketchUp. Yo trabajo toda la volumetría primero en SketchUp, sobre todo en este programa Override, donde pruebo más que nada todo lo que tiene que ver con la disposición. Cuando levantas el 3D te cambia un montón. Es el de los volúmenes blancos que habías mostrado. Y después, generalmente, dependiendo del cliente, renderizo con V-Ray, renders de laburo, no son renders me sirve un montón, y si el cliente no lo pide, igual yo me armo el 3D porque a mí la previsualización me dispara ideas, me ayuda, pero bueno, también dibujo, me hago bocetos, también escribo, también, qué sé yo, dependiendo, pero esa es mi modalidad, no sé si es lo que se usa. Perfecto. Y no sé si alguien tiene otra pregunta, pero tengo otra con Dime. respecto al espacio. ¿Cómo hicieron para subir esa mesa que tenían en el balcón? Ah, la fuiste a ver. No la mostraste, pero yo me quedé enamorada y digo, No, ¿sabes qué? será para llevársela. Ay, te perdí un poco. La mesa, sí, no la mostré. La mesa era también hecha en travertino, piedra pura, pesadísima, que responde a un modelo que se llama Bullet, que es un modelo de compañía nativa que se hace en madera y que le hicimos en piedra. El concepto de esa mesa era interesante porque lo que queríamos justamente era marcar esta dualidad de lo que ven estas tensiones entre lo rústico y lo tecnológico. Entonces, todo lo que era el plano vertical era bien rugosa como para que se viera una piedra, pero vos te asomabas y lo liso y lo impecable de cosas que respondía a maquinarias, a tecnología. Mirá, si yo les cuento anécdotas, cuando nosotros éramos una obra, dentro de una obra, Bliss estaba en obra. Entonces, para entrar a la unidad vos tenías que tener casco, chaleco, borcegos de seguridad, no, era todo muy terrible y convivíamos toda la gente de la obra de Bliss con todos los expositores. Entonces, para sumarles 3 a todo esto, ¿no? Y el primer día que nosotros iniciamos, Compañía Nativa estaba, el 1 de febrero a las 8 de la mañana estaba yo con Compañía Nativa ahí, fuimos los primeros en llegar y la revista Nación no había dado aviso a Bliss, entonces Bliss no nos admitía, bueno, nada, fue todo un lío
Y el jefe, el arquitecto de la constructora, de Bliss, nos dio una charla, no sé qué, bim, 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 bim. Muy, muy interesante, en la cual nos decía básicamente que no podíamos empezar hasta dentro de 3 días y nos queríamos matar porque ya estábamos con el duldero, con el electricista, con el pintor, bueno, nos fuimos. Y él, en ese momento, para calmar los aires enojosos que había, nos dijo, quédense tranquilos, si tienen que subir cosas, yo los voy a ayudar, ti, 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 ti. Por supuesto que en el devenir de las cosas, el tipo no ayudó, no aparecía, no nada. Ir a la obra, no tenías baño, no tenías dónde comer, caminábamos como 6 cuadras, nos íbamos a una Shell con una arquitecta de la compañía que trabajamos en la dirección juntas, y me lo cruzo a este fulano ahí. Entonces lo agarro y así muy simpática le digo, vos el primer día me prometiste una cosa, quiero que la cumplas. Se mató de risa y nos ayudó en particular a subir todas esas cosas, con unas tijeras, con unas cosas, se subió, se subió. Peor era Impresionante. subir el banco ese del Apacho, ni te digo, era inamovible, y la tapa de la península, 2,90 metros, era más grande que la mesa. Todo también, se subían las placas enteras, pero también se armaba en obra. Genial, gracias, Pau. No, de nada. Mavi, ¿querés Creo que Fabián contar? quería hacer una pregunta antes también, me pareció. Sí, hola, ¿qué tal? Buenísimo, increíble, la verdad que no pensé que estaba tan bueno, encima justo, bueno, siendo músico y toco. Ah, mira, Fabián. Sí, sí, no, me encantó. Eh, Nada, mi pregunta es, todo este armado fue en esta exposición a la que nos invitaron, ¿no? Sí. Mira, casi yo justo no pude ir y me la perdí, Oh, pero no, buenísimo, la verdad que quedé impactado, te felicito, muchísimas gracias por compartirlo, como dicen todos también, y nada, no, quedé sorprendido. Eh, Nada, y otra pregunta es, todo eso, como decían, se desarma, vuelve, supongo, a los proveedores, a los sponsors, y el espacio no, queda. no, no. No, 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 no. Muchas cosas. Mira, hay cosas que la verdad es que desconozco y no quiero hablar sin saber, pero por ejemplo, todo lo que es el mobiliario hecho con las placas de FAPLAC, los hizo Seferino Casa, y Seferino no quiere saber nada, se lo quedaron cosas en compañía nativa, pero muchos expositores, había containers y se tira, y se tira. Por eso digo, hay consideraciones que me surgen, ¿no? A partir de todo esto, y ver qué realmente se puede hacer, bueno, más allá de lo fáctico, ¿no? Más allá de la experiencia esta propia, digo, como ética profesional en general, Claro. en qué cosas nosotros utilizamos y qué cosas le estamos Y las que haciendo daño a la naturaleza. Y me parece que esto es en interiorismo, en arquitectura, en algo, es algo que no debemos desconocer, que es lo nuevo, que es lo que tenemos que seguir con nuestra ética profesional. Sí, a mí se me ocurre, no sé, bueno, yo me hubiese llevado un par de cosas, Sí, por pero, supuesto, te dan ganas de llevarte todo. pero si no, sí, por ejemplo, no sé, donarlas a distintos espacios, que Mira, la se podría. verdad es que abrí un campo bastante ignorante del tema. Probablemente haya algo de esto, pero lo que quiero decir, por lo menos, que no está en un protocolo, ¿sí? Por lo menos no quiero decir que todos sean antiéticos y que no lo hagan y que no se demás. De hecho, yo Está tampoco bien. promocioné nada, digo, simplemente lo quiero como abrir como interesante para pensar, ¿no? Porque todas estas cosas lo único que tienen que hacer es hacernos pensar como profesionales. Y me parece, y digo, nada, que quizás haya gente que haya donado, que no lo sé, digo, no estaba en un protocolo, no había un protocolo de acción en términos de esto, y estaría bueno que lo haya. Ok, bueno, era principalmente eso. Muchísimas gracias. No, de nada. Hola Paula, ¿cómo estás? Hola. Ay. Bueno, yo tuve la dicha de estar ahí en la experiencia divino, me rompiste el corazón con esto del desarme también.
Y te queríamos preguntar, acá me mandaron de vocera, estamos en primer año con Euge y Eduardo viendo la Ujú. idea de partido. ¿Cuál fue tu idea de partido? Porque me quedé pensando en esto de la letra musical Do. Yo te escuché cuando abriste la exposición, que hablaste sobre esto. La idea de partido, nunca como estudiante me quedó muy clara con la idea de partido, se me confunden todas estas conceptualizaciones. Lo que sí te puedo contar es que, viste que hay cosas que también uno en términos académicos hace ciertas separaciones y demás, que está muy bien para entender, pero la verdad es que después en la vida es un blend, ¿no? Lo cierto es que nosotros teníamos esa planta que elegir y a partir de esa planta era pensar el famoso storytelling, qué historia vos querés contar ahí de un usuario que la verdad es que no es una historia random, es una historia que vos la adaptás al ambiente, decís, bueno, nada, en estos ambientes, con la volumetría de los muebles de compañía nativa y qué sé yo, no vamos a hacer una vivienda unifamiliar de una pareja con 2 hijos porque no vamos a mostrar ni nada interesante ni nada, ni, nada, nada que tuviera así como alguna cuestión de diseño más particular. Entonces, el armado fue, Compañía Nativa, yo no participé en ese momento, había hecho, tuve una exposición en la primera edición de Experiencia Living, con el espacio Anima, que era un espacio más bien, era de una pareja de artistas, pero tenía como unas aristas mucho más femeninas, y creo que algo de lo masculino queríamos que sucediera. Al principio pensamos en un músico, pero como íbamos a poner travertino, piedra basaltina y todas cosas así, lo transformamos en un empresario de la música. Y bueno, no sé si eso responde o... El espacio Do, el nombre es algo que salió por añadidura, no fue algo que nosotros, que estaba de entrada, no fue una preidea, surgió porque había que nominarlo de alguna manera y esa nominación, como diseñadores, también la empezamos a pensar desde el grafismo, desde la semántica, desde la metáfora, eso como que selló, no fue de entrada. No sé si respondí. Sí, sí, más bien fue la historia, o sea, la historia que La contaron. historia, por supuesto, fue lo primero. Ok, La historia fue lo primero. El arranque está ahí. ok, ok. Y Gracias. no y no fue que teníamos la historia y la adaptamos al espacio, sino era un poco esto de que decía de las implicancias del espacio. El espacio nos conmovió la historia conmovía el espacio. Entonces se fue Además, armando. la idea estuvo re bien. O sea, cuando vos vivías el espacio, veías eso. Veías quién vivía ahí. Ay, qué bueno. La verdad es que también Recuerdo uno que tiene estas cosas como medias idealizadas y no sabes realmente si suceden. Lo que sí, sí es importante es, en torno a la experiencia, para mí son todas las cuestiones técnicas que sí tienen que estar, porque las cuestiones estéticas, no, pero todas las áreas de circulación, todo, no sé, no les pasa, a mí me pasa en mi casa, cuando yo les hablaba que yo era un insensible a estos temas y era licenciada en psicología, se me ocurrió hacer un tabique y no sé qué, y no, jamás pensé en el barrido de la puerta, que era para el otro lado, no sé, para acceder al garage tengo un espacio de lo más incómodo, y cada vez que yo tengo que ir al garage, lo hago a disgusto, trato de evitarlo, me produce una sensación, ahora yo la conceptualizo, ¿no? Pero física, de malestar, y digo, esto como nosotros como profesionales y entendiendo esta ligazón de las sensaciones y de la espacialidad y la experiencia, tenemos que tenerlo en cuenta desde la técnica, desde lo estético, desde... Yo en la dirección de obra lo que más traté era de las cuestiones técnicas que estén, y desde el proyecto, bueno, sí, qué sé yo, ojalá que se haya transmitido algo de esto, de la masculinidad, de la música, el ambiente estaba perfumado con el santal, que es el perfume que identifica a compañía nativa, pero bueno, a veces la teoría está muy bien y en la práctica funciona, no sabemos. sí, sí. Ahí Yo hay otra. tengo, Sí, sí, yo tengo una pregunta. ¿Qué notaste, o si hubo un cambio o no, tal vez no, de dirigir una obra de una casa, de lo que sea, a lo que te dediques, con esto, con pertenecer a esto de Experiencia Living o Casa Foga, lo que sea, como eso?
un proyecto de ese estilo? ¿Qué cambio notaste en la Y, dirección? y básicamente lo que les decía hoy, me parece que lo esencial son los tiempos, porque acá vos tenés que cerrar, y no es que el 1 de febrero vos inaugurás y tenés hasta último momento para acomodar, no sé, un revestimiento, tenés que cerrar mucho antes porque después viene la limpieza de obra, porque todo es una mugre, entonces lo tenés que limpiar, viene el estilismo, colocar el cosito, y todo lleva tiempo, y entonces básicamente lo que tenés son tiempos muy acotados, y esto que vos en una obra tenés como esta lógica, como yo decía, la novela de la obra, decís, bueno, entre este rubro, entre este otro, este se articula, este tiene que volver, porque, bueno, ahí es todos con todos todo el tiempo, tenés que tener mucha flexibilidad para tratar a los rubros y saber que va a estar incómodo laburando el durlero con el electricista al lado, todo hace una aceleración de tiempos importantes, y muchas cosas laburas en el aire. Muchas cosas decís, bueno, no sé, viene el marmolero y decís, necesito hacer esta mesada y el mueble no está colocado, bueno, no sé. Eh, Hacerlo en el aire, y cuando entra, se limará, y así. Esa es una diferencia fundamental. Sí, Y y además, perdón, no, no, siempre el detalle, ¿no? Siempre el detalle. Soy una ferviente enamorada de los detalles, pero en este caso tenés aparte toda la paranoia de lo que vos estás mostrando va a ser visto con ojos críticos. Entonces estás todo el tiempo viendo esa diferencia de la temperatura del color, esa diferencia de una, no sé, de una arista que sobresale 12. Entonces, creo que eso como profesional te agudiza más el ojo, y tenés una perspectiva un poco más hincha quinoto. claro. ¿Y consideras que te dejó algún aprendizaje este proyecto o algo, esta Sí, nunca más voy a participación? participar en una beca. Bueno, Sí, puede no ser. sé, es muy Te sacaste reciente, el no gusto sé, de... es muy reciente, quizás esta cosa de armar la charla, de organizarla, me dije, uff, cuánto que pasé, qué bueno que estuvo. eh, Sí, y como les decía también, uno no va sabiendo todo, ni nunca va a saber todo, entonces, qué sé yo, me encontraba con rubros que me decían conceptos que yo no tenía la menor idea, los googleaba en el momento, y tenía que entrar en la jerga rápidamente para entenderme rápidamente con el plomero, ¿entendés? Claro. Cosas así, pero, Y, pero, es, pero sí, todo y, es experiencia, todo es lindo. y esa es otra pregunta, por ejemplo, ahora que decías de los gremios. Por ejemplo, el turlero, el electricista, todo ese gremio. O sea, ¿fueron con vos o también los ponían desde experiencia No, libre? no, todo esto lo puso compañía, por ejemplo, el durlero lo conseguí yo como sponsor porque tengo una clienta que hace un tiempo atrás le hice unas oficinas, y ella tiene una aplicación que se llama Roll, que hacen todos, vos estás en tu casa, tenés que llamar a un plomero, tenés la aplicación Roll, te mandan un plomero especializado, está muy buena, y ella quiso participar como sponsor, porque ya eso es un tema más de marketing, se cambia por pauta publicitaria y demás, y los burleros los trajeron ellos. Y después electricistas, pintores, mucha de la gente de compañía nativa, los pintores son quienes hacen las tinturas y todos en la fábrica. Compañía Nativa, además de ser importadores de muebles de Asia sobre todo, tiene fábrica, eh, toquea maderas, hay muebles de diseños propios de Compañía Nativa que se producen ahí, y bueno, muchos fueron, el tema de la pintura fue un tema terrible, porque nosotros no queríamos las paredes lisas, utilizamos una técnica que se llama line wash, que el line wash es rebajar la pintura en látex con agua y llanar así. Al principio pensamos que era con esponja, después lo hicimos con pincel, después todo en el lapso de 5 horas resolviendo, difícil, hasta los cielos rasos hicimos iguales, y demás. Y toda esa gente, todos esos rubros, si los conseguís como sponsor, mejor. Es muy difícil conseguir rubros por sponsor porque no
a lo sumo que sean empresas, el pintor no le interesa la pauta publicitaria, le interesa cobrar, pero son todas cosas. Vos lo único que te provee la revista Living y La Nación Más son los sponsors oficiales. Que también, ¿no? O sea, Mariana, hicimos despieces para vos poder pedir las placas de FAPLAC si no te las hacía la carpintería, que no tenía ni idea, vos como Muy bien, interiorista Pau, muy bien, muy bien. tenías que hacer el despiece, Mariana, ¿sabés? Nada, es como un intensivo de todo lo que estudiaste. Se viene Sí, todo sí, junto con la experiencia. porque digo, bueno, no sé, trabajás con tu electricista de siempre, digo, bueno, ya eso te deja tranquila de que sabés que Por el trabajo supuesto, por supuesto, es. pero por supuesto. Obviamente él también se Realmente tiene que bancar si esos vos tiempos, tenés tu porque equipo no de son. trabajo, le pagás a tu equipo de trabajo y estás con Olo, por supuesto que es lo mejor. Por supuesto que es lo mejor y tenés confianza. De todas formas, no sé, impactó la imagen de la luminaria esa dada vuelta. De todas formas, no sé, esto yo les transmito lo que a mí me pasa, ¿no? No necesariamente tiene que sucederle a todos. Lo que uno da por obvio y lo tiene tan naturalizado como obvio que ni te percataste que te lo salteaste, para el otro no lo es. ¿Entendés? Para quien lo va a ejecutar y si vos no estás en ese momento, no lo es. Entonces, para mí la documentación y todo, y hacer ese ejercicio, ¿viste? Que decís, no sé, tenés que poner una toma, y vos te la imaginaste así, porque, no sé, porque el revestimiento era así, quizás llegás, el electricista y te lo puso así, y vos no lo aclaraste, porque para vos era una obviedad natural, naturalmente iba así, nada es natural. Entonces, esa es mi experiencia de todo el tiempo tener que estar haciendo ese ejercicio de transmitir la información, como dice una amiga, con manual para tontos, que no es manual para tontos, es ver que el otro puede tener una cosmovisión distinta a la tuya y una sensibilidad al diseño diferente a la tuya. Muchas gracias. De nada. Yo si se puede me preguntaba ahí por el chat cómo se escribe la aplicación para buscarla, la de tu amiga o tu clienta. Rol comunidad. ¿Con doble L o R o L simple? ROL simple, creo que, a ver, pará, si puedo volver a compartir pantalla, Sí, es rol comunidad. yo comunidad, sí, sí, ROL, es un logo naranja. ROL, exacto, no naranja, Sí. es buenísima. ¿Que está en la Play Store? Supongo que sí, sí, yo Sí, la bajé Dale, para de la iPhone app también. Sí, sí, de está en la Play gracias. Store. Mil sí, gracias. sí, es una clienta, no es una amiga, va, es una clienta amiga, porque después me hice amiga. Creo que estamos, ¿no? Flor, ¿querés? Sí, no sé si alguno tiene alguna pregunta más. Había alguna mano ahí levantada hace un ratito, pero me parece que ya no está. Bueno, Eh, antes de cerrar, también hace un cierre ahí, Flor, quiero agradecer a todo el equipo de docentes de las carreras de diseño de interiores en ambas modalidades, presencial y distancia, que se unieron todos, no los quiero nombrar porque estamos llenos, pero fuera de sus horarios de docente, hoy se sumaron todos, tanto modalidad presencial como distancia, algunos egresados por ahí como Lina, que son los que veo, como Élida, un amor las dos, así que otras, pero vieron que la pantalla nos queda con un grupo, nos vamos con otro grupo para allá. Bueno, y todo el grupo que está hoy en día, tanto como digo, presencial, distancia. Nos encantan hacer estos encuentros y con esta mirada de Paula, ¿no? Te súper agradezco, Paula, porque es No, gracias a ustedes, para la mí es mirada como, realista, ¿no? La mirada de los problemas. Bueno, la dejo a Flor, que es su hora, la profe de diseño 3 acá para que cierre la No, y charla. bueno, un placer. Aparte, bueno, Paula fue alumna en la pandemia. Fue de esos casos, de ese año complicado, pero bueno. eh,
Me parece súper importante porque, bueno, creo que parte de todo lo que expuso Paula es lo que dentro de todo en tercer año, hoy los chicos, los que están cursando, ¿no? Eh, les viene bien porque no queda solamente en una palabra, en una teoría o en una clase, sino que después se ve que realmente es lo que sucede. Me parece muy interesante también la verticalidad de los conceptos. Me parece que desde Lorena hasta tercer año es donde se atraviesa después con el desarme de Mariana y me parece que ese es el concepto final de lo que uno trata de, o por lo menos en diseño, que es práctica profesional, es este mix entre diseñar y un poco generar la autonomía, ¿no? Es parte de eso empezar a ese training. Yo siempre digo que tercer año es un training. Es más coaching, ¿no? Paula, bueno, hace 5 años ya que cursaste, pero me parece que tiene que ver con eso, tiene que ver con empezar a desenvolverse, empezar a perder un miedo, que yo siempre les digo, es cruzar la otra vereda, es encontrarse con la pregunta que no sé responder y tengo que salir a buscarla y sucede, le sucede a Paula, me sucedió a mí, le sucede a Mariana, a todos los que estamos acá. Y me parece que eso también es importante porque hay que animarse, porque está bueno tener una experiencia así, salga lo que salga, con los pros, los contras, las cosas buenísimas, los 6 milímetros, la pared curva o lo que surja. Me parece que, como siempre digo, cada obra es un problema a resolver nuevo, por lo cual mm, cada vez que llega algo nuevo es una nueva forma de aprendizaje, todos seguimos aprendiendo eternamente, entonces me parece que eso es lo que tiene el camino del diseño. Me pareció interesante también la pregunta de la idea de partido que surge desde el arranque. Eh, Me parece que hay que trabajar mucho con estas ideas y con el poder de la síntesis. La idea de partido tiene eso, tiene una capacidad de síntesis unida a sentido común y unida también a lo que yo siempre trato de focalizar a la narrativa. Que Paula sabe que soy muy, y los chicos lo padecen, y todos mis exalumnos, Taélida, todos, saben cuán importante para mí es la narrativa, saber contar, saber hablar, saber transmitir una idea, tener el vocabulario, saber comunicarse entre los gremios, todo hace al perfil del diseñador. Me parece sumamente interesante eso también, como ponerle foco, y me pareció también muy interesante la idea creo que fue Mavi, que preguntó, ¿no? Lo del que sintió eso que se quiso transmitir con la personalidad de este señor, ¿no? Productor de música. Y, y me quedo también para reflexionar eso, porque bueno, también es parte de lo que vemos en diseño, ¿no? Eh, Uno representa de alguna manera la personalidad y tanto de esa persona que uno se imagina, porque cuando entras decís, uy, este es un productor de música que le gusta esto, que le gusta esto, que debe ser esto, que debe... No, no, como que uno se empieza y el ambiente y ese espacio tiene esa personalidad. Entonces ese storytelling que uno arma es describir y componer la personalidad tanto del espacio como de la persona que lo va a usar. Entonces eso cuando confluye y cuando es coherente, es esa experiencia, me parece, final de decir, bueno, sí, lo veo, lo siento, lo toco, lo huelo, lo miro, lo percibo, lo uso, todo, y me dio esa sensación. Y eso me parece que es lo que uno, de alguna manera, intenta lograr e intenta transmitir, ¿no? Y por último, me parece también muy importante no solo esto de ir perdiendo el miedo, de animarse, me parece que todo está bueno pasar al que sea una vez por esto, eh, y cerrar un poco con este tema del desarme, que quedó ahí, muchos se intervinieron, me parece, ¿no? Con el tema del reciclaje de qué sé yo, qué sé cuánto. Em, Todos estos espacios, y como nosotros trabajamos mucho con todo lo que es comercial en tercer año, tiene que ver con la arquitectura efímera. No deja de ser una escenografía, lo que se arma en Casa Poa, en Espacio Libre, en estilo Pilar y demás. No deja de ser lo que nosotros hacemos como stand, como local comercial, como una vidriera, tiene un momento,
una vida y se desarma. Lo que se propone en estos espacios es que vos vivas y entres y te imagines, ¿no? Una situación. Esto es escenografía, es una obra de teatro la que se monta en estos espacios. Como me dijo Paula, acá no pasa el agua, o sea, no hay agua, que abrís la canilla y no salía agua del espacio. Entonces tiene que ver un poco con esto, donde se conjuga la arquitectura efímera, el diseño efímero, la puesta en escena, porque vos entrás y vivís un ratito una historia, un cine, un teatro, como si fuera la personalidad de este productor, en este caso, de productor de música. Y después te vas y vivís otra experiencia que te sentís diseñadora de indumentaria en tu laboratorio textil, no sé, con las distintas personalidades. Em, y me parece interesante esto de que uno puede de alguna manera entender que lo que está haciendo es arquitectura efímera, pero por otro lado está la realidad que tiene que empezar a confluir con decir, bueno, yo armo esto, pero porque lo arme por 2 días, por mes o por un stand acá en la rural, no necesito necesariamente descartarlo. Porque una cosa es el momento efímero de la recreación del teatro y otra cosa es la utilería, es el background, es lo que se puede recuperar y hasta me parece que sería bueno, como pensadores y como trabajadores del diseño, ver qué se puede hacer con eso. Me parece que el después, me parece que es algo que hay que pensarlo y desarrollarlo. Y no necesariamente que termine en un contenedor, porque todo eso puede ser parte de un proyecto interesante del después. Totalmente, por eso lo traje, no me atrevía, ¿eh? La última de Apo dije, ¿la pongo o no la pongo? Pero sí me parece importante, no sé, alguien me preguntó cuál es tu experiencia, qué te llevas de todo esto, y nada, nosotros ir a estas exposiciones ahora con un ojo profesional, uno va como crítico, ¿no? También, como cuando vos lees un libro y vos lees un libro y te sumergís y criticás y formás pensamiento y formás... eh, y yo creo que sí, que no estoy muy informada, realmente no lo sé. Sí, claramente sé que no hay ningún protocolo en el desarme. Sí, sí, no No, y hay bueno, y nada que pasa seguir. también en Y los hoy stands, pasa en toda situación efímera, pasa ujú. que el armado es todos esos 2 meses y el desarme son 3 horas. O sea, es como que yo por lo menos en los que participé también es como que se arranca todo, porque encima tenés las horas contadas, al otro día a las 8 de la mañana tiene que estar el espacio No, acá te blanco dan más tiempo pelado, porque aparte tenés que volver a pintar el departamento, tenés que claro, y volver lo tenés que todo, tenés dejar que todo, sacar las entonces, bueno. placas de Durlock, tenés que absolutamente Y la realidad es que todo. todos se quieren ir, ya está, terminó, listo, se desarma, se pone, viene el camión, está en la fila de los camiones, pasa en la rural, pasa en todo, cualquier situación efímera. Bueno, me parece que es un punto a reflexionar, es un punto a proponer. Todos los que van a salir ahora como diseñadores tienen por lo menos esta pregunta para realizar y me parece que está bueno todo planteado. No hay que tener como un escozor de decir, bueno, esto por qué no. Me parece que, aunque sean grandes empresas o espacios así, me parece que es un tema que está bueno porque por otro lado parte de lo que hoy nosotros entendemos como el diseño y en lo que vamos es al camino de la sustentabilidad y el camino de el pensamiento racional a la hora de diseñar frente a todo lo que estamos viviendo como recursos que se están agotando. Entonces, me parece que también el diseño tiene que comprometerse a ser parte de todo esto que sucede. Podemos vivir una experiencia idílica, escenográfica, volar y decir, bueno, este sería como el espacio ideal, y después también tener esa cuota de sensibilidad frente a lo que sucede. Me parece que es interesante también plantearlo y está para reflexionarlo también. Así que bueno, Pau, muchas gracias. Buenísima tu No, Flor. experiencia. Un placer volver a verte, un placer volver a Ay, ver a sí, Carlos también, ay, sí, ay, sí. después de tanto tiempo. Así que bueno, y gracias Marian por también organizarlo y armarlo. Yo un placer que sea en mi hora, porque bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Que los chicos también que están cursando puedan tener la práctica y la experiencia de escuchar a alguien que pasó por todo esto y ya está del otro lado de la calle trabajando y poniendo todo en práctica. Así que, bueno, felicitaciones. Bárbaro, gracias, Flor. Bueno, nos despedimos porque Paula, gracias a Dios, tiene muchas obras y sigue trabajando en el sector, ¿eh?
Bueno, gracias a Bueno, todos por el Muchas horario que gracias. se sumaron. Un Bueno, y beso. nosotros, los que están Gracias, conmigo, Paula.